Entonces, abrimos nuestro caso 4, ¿cierto? Y vamos a definir nuestras variables de manera entera. Dt, vamos a decir m, n, p y q. Donde m y n van a ser el número de filas y columnas de la A y P y Q va a ser el número de filas y columnas de la matriz B. Recuerden que en este cuarto caso lo que vamos a hacer es una multiplicación de matrices y como todos sabemos la multiplicación de matrices para que se dé el número de columnas de la matriz A debe ser del mismo número de filas de la matriz B para que así en este caso nos va a resultar una matriz de M por Q, ¿cierto? Entonces, bueno, definimos, entonces vamos a escribir coach, vamos a decirle, este programa, vamos a ponerlo así, este programa este es un programa mejor, este es un programa para realizar el producto de matrices. Voy a poner entre paréntesis A y B, voy a poner en mayúscula, ponemos un slash aquí. Entonces ahora le vamos a pedir al usuario que digite o que ingrese, ¿cierto? Ingrese el número de filas de la matriz A. Dos puntos. Y vamos a decir, vamos a ver que lea M, que viene siendo nuestro número de filas. Ahora le vamos a decir al usuario que ingrese el número de columnas de la matriz A. Y que lo, perdón, y que lo lea también. Viene siendo N. Ahora, vamos primero a, nuevamente, vamos a pedirle que ingrese el número de filas de la matriz B. Y que la lea igualmente. ¿Quién es mi número de filas? P. Más adelante tendremos que ver que N sea igual a P. Entonces, bueno, que lea P. Y por último, ¿cierto? Que ingrese el número de columnas de la matriz B. Dos puntos. Entonces, vamos a leer, vamos a pedir que pida a Q, ¿cierto? Que es nuestro último. Vamos a poner algo aquí como para que se vea organizadito. Vamos a poner yo medio. Para que se vea bien bonito. Listo. Vamos a bajar aquí. Entonces,
Ahora vamos a definir nuestras variables de manera real, ¿cierto? Entonces va a ser, ¿quién va a ser la matriz A? A va a ser producto de M, de mayúscula de M, ¿cierto? Por N. Y B va a ser P por Q. Y nuestra matriz resultante la vamos a llamar C, vamos a ponerle en mayúscula, C, va a ser igual, va a ser de M, para que nos muestre de M, ¿por quién? Por Q, ¿cierto? Y cerramos aquí. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los condicionales. Si n es igual a p, se va a dar el algoritmo. Pero si n no es igual a p, entonces daríamos un mensaje diciendo de que no se podría realizar la multiplicación de matrices porque el número de columnas de la matriz A no va a ser igual al número de filas de la matriz B. Entonces vamos a hacer eso condicional. Entonces sería if, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿quién es sí? Si n es igual a p, entonces, ahora sí lo hacemos, entonces, vamos a decirle al usuario, ¿qué dijiste? ¿Cierto? Ingrese la matriz. Entonces vamos a ingresar la matriz. Que ingrese la matriz A. Primero, la matriz A. Dos puntos. Entonces, vamos a hacer un ciclo, ¿cierto? Hasta llenar el número de veces que hayamos digitado en M. Entonces, para eso necesitamos el ciclo for, ¿cierto? Para que me dé el número de filas hasta que me llegue a ese número de filas que yo asigné o que haya digitado el usuario. Entonces, vamos a ver a definir de int, ¿cierto? Vamos a poner i, vamos a llamarlo i, desde 1 y menor o igual, perdón, aquí, menor o igual que m, y el siguiente. Entonces, abrimos, disculpen, dentro de mi ciclo for, entonces nuevamente abrimos otro ciclo, pero esta vez lo vamos a definir ahora int, ¿cierto? Pero vamos a definirlo ahora con j. De j igual 1. Ustedes saben que el número de columnas con el número de filas con el número de columnas siempre tenemos ij, las matrices están conformadas por eso. Entonces, tenemos nuestra variable i y nuestra variable j. La fila, digo, la 1, 1 es ij, y j sub 1 y j sub 2 y así sucesivamente el número de filas y columnas que hayamos escogido. Entonces ahora tenemos para j desde 1, perdón, perdón, se cerró el paréntesis. Vamos a abrir el paréntesis, int, definimos a j de igual a 1, luego de j menor o igual, ¿de quién? Que q, que n, perdón, que n, sí, que n, que es nuestro número de filas. Entonces, y por último, j. Entonces decimos coach, ¿cierto? Ingrese las componentes. Entonces vamos a decirle que ingrese nuestros componentes. La componente. Y entonces al momento de
ingresar la componente. Entonces va a leer a quién. Vamos a poner así para que se vea de manera armoniosa. Y ahora sí leemos ahí. Hacemos aquí. Perdón. Lo abrimos. Y ponemos a J que la lea. Entonces, nuevamente acá. Eso. Eso. Listo. Entonces, ahora sí, va a leer el número de componentes, ¿cierto? ¿A quién me va a leer? A la matriz B. ¿Que va a ser quién? Y J. ¿Sí? El número de filas, pero no el número de columna. Listo. Entonces, ahora, este es el ciclo for, este es el otro ciclo for. Y seguimos en el if. Entonces, nuevamente, aquí ya se cerró este, se cierra este y estamos todavía dentro. Entonces, ponemos otro ciclo. For, definimos, ahora lo vamos a hacer para la matriz B. Ya lo hicimos para la matriz A, ahora lo vamos a hacer para la matriz B. Lo hacemos de la misma manera. Vamos a decir ingrese, perdón, int. ¿Quién va a ser int? Nuevamente vamos a poner lo mismo, tal cual como lo hicimos en la primera. Entonces, y ser igual a 1 y menor o igual. Pero esta vez ya no va a ser m, sino ¿quién? P. Entonces P. P y, ¿cierto? Abrimos aquí el ciclo y nuevamente for, definimos int, j, al 1, j menor igual, ¿que quién? Ya no va a ser n, sino ¿quién? Q. Y j. Nuevamente aquí abrimos y ponemos coach, ¿cierto? Y ponemos ingrese la componente. Creo que aquí me volé una n, componente. Ok, hacemos lo mismo. Componente i. Componente j. Ok, entonces aquí se cierra este ciclo, aquí se cierra el otro. Para la matriz ¿quién? Para la matriz B. Entonces nuevamente abrimos otro ciclo, ¿cierto? Para buscar eh, para ahora
hacer lo que es la multiplicación como tal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la multiplicación de estas dos matrices que ya acabamos de copiar. Entonces tenemos el ciclo for, lo definimos otra vez, int, ¿cierto? De igual 1. Y menor o igual a quién, nuestro primer componente, ¿quién es? M, ¿cierto? Menor o igual a M. Y entonces abrimos el ciclo, perdón, ponemos nuevamente el ciclo for, definiendo int, y ahora quién, con esta variable j, ¿quién es j? Int es cierto, j igual 1, j menor o igual a quién, quién es nuestra otra variable, en este caso, ¿quién es p? Y j, entonces definimos c, ¿cierto? Y j, y abrimos otro ciclo. Definimos, ahora vamos a definir con k igual 1, ¿cierto? Vamos a cambiar de variable para nuestra matriz C. K menor o igual que n. Entonces, ahora sí abrimos y vamos a entonces ahí definimos la y j. ¿Quién va a ser igual nuestra matriz? La matriz va a ser igual a C y j más, ¿cierto? Más como sea como se hace la multiplicación de matrices. Entonces vamos a ver que nuestra matriz va a ser C más A, que es nuestra matriz A, ¿cierto? Y J ¿por quién? Por B. Perdón, aquí es K. K. Sí, aquí. K, que aquí va a ser TK, ¿cierto? Por J. ¿Quién es nuestro puente? K. K va a ser nuestro puente. Entonces, vamos a subir aquí para generar más espacio. Y entonces, aquí debajo del for, ¿cierto? Donde termina el for, este es de aquí, este es el de aquí y este es el formal. Debajo de este vamos a escribir coach. Entonces, la matriz, vamos a mostrar en pantalla la matriz producto de A por B es minúscula listo. Entonces abrimos nuestro ciclo for int con igual 1, desde igual 1, y menor o igual. ¿Quién es nuestra, cómo va a ser nuestra matriz producto? Recuerden que va a ser de M por Q, entonces M,
¿cierto? Entonces, vamos a poner code. Y vamos a buscar ese signo que nos dé armonía de pronto al momento de que se muestre en pantalla. Entonces, ahí está. Y entonces, abrimos nuevamente for, pero ahora, ¿con quién? Con J. La variable J. O J menor o igual a quién. ¿Quién es de nuestra matriz producto el número de filas? ¿Viene siendo Q? Entonces, J, ¿cierto? Más 7. Entonces, ahora aquí tenemos code, ¿cierto? Code, ¿quién va a leer? AC. De, perdón. Y va a mostrar I, J. Y me va a leer a quién. Marca de le vamos a poner aquí coach. Entonces aquí terminamos por el momento el if, o sea que la matriz sí se pueda, las matrices sí se puedan multiplicar. Ahora, donde tenemos el if, ¿cierto? Aquí está el if. Entonces debajo de ese vamos a hacer aquí a else. Pues si no se hace if, se hace ¿quién? Else. Entonces el no, si no. Entonces, si no, entonces, ¿qué pasa? Vamos a decirle al usuario que estas matrices no se pueden multiplicar debido a que el número de columnas, perdón, que el número de filas de la matriz A voy a poner abajito para que se vea mejor. Es diferente al número de columnas de la matriz B. Entonces, buscamos, aquí se acaba el caso 4, entonces debajo del caso 4 viene ¿quién? El caso 5. Entonces, caso 5. ¿Quién es mi caso 5? Listo, definimos nuestro caso, ya definimos nuestro caso 5, entonces vamos a ver una variable entera que vamos a llamar n. Y entonces vamos a escribir qué va a ser este algoritmo, ¿cierto? Entonces, este programa muestra la tabla de frecuencia para n datos no agrupados. Nuevamente escribimos
que tengan en cuenta que los datos que deben ingresar deben ser numéricos, números reales. Entonces vamos a poner eso. Tenga en cuenta, a ver aquí mayúscula, será decente. Tenga en cuenta que los datos que debe ingresar deben ser numéricos. Vamos a poner así, deben ser numéricos. Poner aquí números reales. Y ahora sí le vamos a pedir que digite el número. Digite el número de datos. ¿Cierto? Entonces vamos a leer ese dato, que es quién, N. Entonces vamos a definir una variable real, dato, N, poner aquí y X. Entonces abrimos un ciclo for, ¿cierto? Definimos en número entero, porque va a ser, me va a dar un dato, luego me va a dar otro y así sucesivamente hasta que se vayan n datos que la persona quiere digitar. Entonces, igual 1 y menor o igual a n, que es con el que estamos trabajando y con el que tiene que frenar. Entonces, perdón. Entonces, coach, ¿cierto? Donde me va a indicar el dato número. ¿Tienes este dato número? Sí. Ponemos aquí como dos punticos para que se vea mejor. Aquí. Entonces, va a leer el dato. Dato. Sí. Aquí se cerra el for, se abre otro ciclo. Pero esta vez lo vamos a definir en J. Primero, perdón. Desde igual 1. Y menor o igual que 1. Que n, perdón. Y entonces, ahora abrimos el ciclo nuevamente. int. J va a ser igual a 1. J va a ser menor o igual que quién, que n. Y por último, entonces, vamos a poner si el dato es, sin el dato no es. Entonces, vamos a poner if dato aquí. Entonces, el dato va a ser quién,
mayor a dato J. Esto es lo que va a definir el orden de nuestra tabla más adelante. Entonces, abrimos. Entonces, X va a ser igual, es una asignación, va a ser igual a, o sea, va a asignarse a dato J, ¿cierto? Y dato es J, va a asignarse a dato de dato de I, va a ser igual a quién? A X. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a volver a definir ahora. Este se cierra aquí, este cerró aquí. Aquí. int digo m igual 1. Entonces le decimos real v entonces p 1 va a ser igual a dato entonces abrimos el ciclo for int disculpen aquí se salió igual uno igual a dato, ¿cierto? Ahora sí, for int de igual 1 y menor o igual que n y entonces abrimos acá ciclo for, pero entonces ahora lo vamos a abrir con qué, con if, con un sí, con un condicional. Entonces, condicional es que el dato y sea diferente que el dato i más 1. Entonces, aquí abrimos el if y eso va a ser m igual a m más 1, ¿cierto? Cierra aquí, cierra acá y entonces coach, vamos a decirle, vamos a tratar de poner el cómo se va a leer la frase. Ustedes saben que la tabla de frecuencia siempre tiene el número de datos, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces eso es lo que vamos a realizar ahora aquí. Entonces pongo acá vamos a poner este signo aquí que separe dato, espacio, vamos a poner AF, vamos a hacer un solo espacio, doble espacio nada más, así, doble espacio, F, doble espacio, frecuencia relativa acumulada,
doble espacio, ahora la frecuencia absoluta, y ahora la frecuencia relativa acumulada, absoluta acumulada. Entonces definimos C y como real vamos a llamar A B, lo vamos a y S. Entonces salimos del ciclo for, INT, nuevamente, y ahora lo vamos a ver con J. J igual 1, J menor o igual que N y J. Abrimos. Si B es igual al dato J, entonces se tiene que repetir, ¿cierto? Porque para eso es el ciclo, se tiene que volver a repetir para que nos lo muestre el número de veces que está cada número. Entonces C va a ser igual a C más 1. Entonces, pedimos F. Esta F aquí es minúscula. Aquí está minúscula. Igual a quién, a C. Ese era quién, el que habíamos definido anteriormente. Entonces, la asignación que se había hecho anteriormente, tenemos que A más F y B igual a F de I sobre quién, sobre N, sobre el número de datos, ¿cierto? Que esa es nuestra fórmula de la frecuencia relativa. Entonces, ¿a quién va a ser igual S? A S más B. Le ponemos coach. ¿Qué vamos a leer? La otra parte de la tabla. Ahora sí nos vamos a ver cómo nos sale la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a ponerlo de a dos espacios. Perdón. De a dos espacios. 1, 2. Entonces, y cierto que es nuestra primera, y va a mostrar nuevamente espacio, y lo hacemos así sucesivamente con todo. Esta es mi frecuencia relativa acumulada. Mi frecuencia absoluta.
perdón, el número de datos, mi frecuencia relativa acumulada, ahora viene la frecuencia absoluta. Y ahora sí, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces con esto ya hemos llegado al final. Entonces aquí, debajo de este es el final del switch. Entonces vamos a poner aquí default. Y ese default le vamos a poner coach, ¿cierto? Que diga que ha digitado una opción inválida. Este debe ser el final del switch. El selector, el final del algoritmo, del while, perdón, y el final de el algoritmo, que es este. Entonces, antes del final del algoritmo, ponemos system pause, ¿cierto? Reto 0. Con eso damos finalizado el algoritmo. Entonces, ahora vamos a pasar a compilarlo para probar cada una de todas las funciones. Entonces, ay, aquí se nos olvidó algo, discúlpenme. Esto se pone al principio del algoritmo, pero se me había pasado. Entonces, ahora sí, vamos a compilar nuestro algoritmo. Estamos compilando, a ver. No me sale en la pantalla. Qué raro. Vamos a esperar que cargue. No sé qué pasará. Voy a volverlo a hacer. Ok, ya salió. Entonces vamos a probar el programa. Sería dígite 1 para entrar al programa. Vamos a entrar. Entonces vamos a ir probando cada uno de los pasos en orden como están ahí. Entonces ingresemos 1 para resolver una función exponencial por el polinomio de Taylor. Ingrese el grado para el polinomio de Taylor. Vamos a ingresarlo de grado 3, por ejemplo.
Ingrese el valor a evaluar en la función. Mm, Para 0.5 el valor de la función dada alrededor de x igual 0 es de 1.64583 y vieron que nuevamente me abre el menú de operaciones, entonces vamos a abrir el número 2. Entonces, este programa calcula el valor del coseno de un ángulo alrededor de 0 utilizando polinomios de Taylor. Digita un ángulo alrededor de 0. Vamos a poner un ángulo de 0.23. Digita el número de iteraciones. 3. El coseno de 0.23 es 0.97366. Entonces, ahora lo vamos a hacer para la siguiente. Ingrese el extremo inferior del intervalo de iteración. Vamos a escoger una integral de 2 hasta 4. 2 y 4. Ingrese el número de subintervalos con el que desea trabajar. Con 15 intervalos. El valor de integral definida en el intervalo de 2 a 4 es de 607.645 y nuevamente me abre el menú. Vamos a la número 4. Este es un programa para realizar el producto de matrices de A y B. Entonces, vamos a tratar de probar las matrices, como lo habíamos hecho, si cumplía para el producto de matrices o no cumple para el producto de matrices. Entonces sería, digite las filas, el número de filas de la matriz A. Vamos a poner que sea 2 y el número de columnas de la matriz A que sea 3. Entonces, el número de filas debe ser 3 de las filas de la B para que nos pueda seguir funcionando el algoritmo. Entonces, vamos a poner aquí de 1. Entonces, si nosotros sabemos, nos va a dar una matriz de A de 2 por 1, perdón. Entonces, ingrese la componente 1, 1. ¿Quién es la componente 1, 1? Vamos a poner 2. Vamos a poner aquí números aleatorios. Ahora ingresemos lo de las componentes B. Entonces, la matriz de A por B es, ¿cómo es? Es de 2 por 1, entonces es de 26, 23. Bueno, entonces ahora vamos otra vez a probar el de la integral, pero no introduciendo el número de filas que el número de columnas no sea el mismo número de filas de la B. Entonces vamos a poner 2, 3, 4 y 1. Entonces, estas matrices no se pueden multiplicar debido a que el número de filas de la matriz A es diferente al número de columnas de la matriz B. Entonces, ahí ya probamos esa función. Ahora vámonos con la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Este programa muestra una tabla de frecuencia para n datos no agrupados. Tenga en cuenta que los datos a ingresar deben ser numéricos, números reales, dígitos, número de datos. Vamos a hacerlo con 10 datos. Entonces, dato 1, 5, dato 2, 3, dato 2, 2, 5, 3, 4, 1. Entonces, ahí nos muestra el número de cuánto es la frecuencia del dato 1. De 1 tenemos 2, de 2 tenemos 2, de 3 tenemos 2, de 4 tenemos 1 y de 5 tenemos 3 y nos muestra la frecuencia relativa, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, como último, digite 0 para salir del algoritmo. Digitamos 0 y salimos exitosamente. Muchas gracias.